Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo acá al canal. Hoy toca los temas de efectos en la salud con base a los temas de higiene enfocados a la temperatura, es decir, adaptaciones fisiológicas o qué pasa en el cuerpo cuando una persona se expone a altas o bajas temperaturas. Siguiendo el módulo de higiene como estamos revisándolo acá, que es efectos en la salud, luego las mediciones o el equipo que hace las mediciones y un ejemplo pues práctico. Bibliografía, pues acá están las bibliografías generales. En este tema nos enfocaremos también en parte fisiológica porque directamente son los efectos en la salud. Y el libro Biblia para entender directamente las temperaturas y cómo se ubica en un espacio de trabajo, pues básicamente estos libros. Recuerden que tenemos el tomo uno que es la parte de iluminación, tomo 2 que es eh, vibraciones y sonido. Tenemos acá la parte de temperaturas y radiaciones, etcétera. Pasamos directamente a temperaturas porque la parte fisiológica es como la más amplia, ¿listo? De todas, ya que tenemos alteraciones en altas y bajas temperaturas si el cuerpo responde de manera distinta. Porque cada persona, hay personas que por gusto o preferencia dicen, no, yo soy más fan de estar en altas temperaturas y una persona dice, no, yo prefiero estar en bajas temperaturas. O en una etapa de su vida, por ejemplo, una muchacha puede decir, no, pues cuando estoy en mi estadio ovulatorio, pues prefiero tales temperaturas. O una persona con ya una patología o condición dice, no, por mi patología de hipo o hipertiroidismo, yo prefiero estar en tales temperaturas adaptado a lo que yo siento, porque no puedo regular directamente los procesos metabólicos de mi cuerpo, entonces yo prefiero bajas temperaturas. Y otro dice, no, yo estoy bastante activo metabólicamente, prefiero cierto tipo de temperaturas, ¿ok? Entonces varía bastante, igual esos ejemplos los vamos a ver al final. Esto es como una introducción. Entonces, base de esta introducción rapidita, vamos a empezar con qué pasa o qué es directamente la temperatura, cuál es la función, o sea, yo cómo sé que algo está caliente o está frío. De manera intuitiva nosotros decimos, bueno, depende de los grados centígrados que tenga. Si algo está a 36 grados y usted lo compara con algo de 20 grados centígrados, usted por lógica diría, bueno, esto es mucho más caliente que esto. Y efectivamente, así es. Pero ¿qué me determina esto? Pues un medidor básico que hablamos con un termómetro. Un termómetro básicamente es un acelerómetro, es decir, determina qué tanto movimiento molecular hay. Y aquí hay una relación directa. Si hay más movimiento molecular, va a haber más temperatura. Entonces, por ende, como es directamente proporcional, si hay menos movimiento molecular, habrá menos temperatura. Son directamente proporcionales. En ese caso, ustedes van a tomarle foto al cuadrito, hacen su tabla de repaso, aquí las dejé, y vamos a hablar de cada uno de estos procesos. ¿Ok? Esta es una pequeña definición, luego vamos a ver los tipos de mecanismos con que se mueve la temperatura y los efectos fisiológicos al final, hablando también de temas de humedad. Entonces, primer ejemplo, de dónde o hacia dónde se mueve la temperatura. Tenemos A y tenemos B. Este va a ser un ejemplo que vamos acá a ver acá. Pero antes, para no perdernos en esto, para aprovechar que tengo la idea aún, ¿cómo funciona eso? Bien, nosotros tenemos unos biofotones. Recuerden que fotones es básicamente cómo se transporta la energía. Si un elemento, por ejemplo, listo, una molécula, la molécula está cargada de elementos. Tenemos diferentes tipos de elementos. Este elemento le llega un fotón, le llega una carga energética. Voy a dar el ejemplo de que sería como recurso, como dinero. Es decir, a esa persona le dan bastante dinero y sube en la escala. O sea, acá en Colombia pues se llama como el estrato, o sea, sube el estrato socioeconómico. Sube, tiene más recursos, pero esa persona no sabe gestionarlo, no sabe cómo utilizarlo y quiere volver a su estrato económico donde estaba básicamente cómodo. Cuando él vuelve, pues para poder regresar tiene que regresar esa cantidad de dinero que le dieron y suelta esa cantidad. Depende de la cantidad de dinero que le hayan dado, va a soltar más o menos cantidad de dinero. Y aquí está. Cuando le dan una cantidad de dinero bastante baja que logró subir un poquito pero volvió a su estadio inicial, pues eso va al espectro infrarrojo. ¿Ok? Es un tipo de espectro que nosotros no logramos observar de manera natural, pero ciertos equipos sí pueden observarlo. ¿Ok? Si llega a darle un poquito más de dinero, o sea, más energía, ya entra al estado
o movimiento de la luz visible, o sea, ya entra el espectro visible, porque claro, hay más movimiento, ya podemos detectar esa cantidad de energía, ya entra el espectro visible. Y si le dan bastante más energía, pues ya entraría a la parte de los rayos X, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué tantos recursos tengan o qué tanto vaya a soltar, pues libera más o menos energía. En el cuerpo lo llamamos como los biofotones, como dije anteriormente, y se enfoca básicamente cuando ven ustedes una película que los apuntan como un rayo, bueno, una cámara infrarroja que ven que en la parte interna de la persona hay ciertos niveles de temperatura, o se ve como más rojizo, más amarillo, pues básicamente es eso. Son la luz infrarroja que nosotros logramos emitir hacia el exterior, pero que nosotros no alcanzamos a verlo. ¿Por qué no alcanzamos a verlo? Porque la tapa la luz visible. Es decir, yo sé que la persona tiene una camisa azul, tiene una camisa verde, y como la luz visible tiene más energía o es más fuerte, es la que yo logro observar y no puedo observar la infrarroja. ¿Ok? Y hay unas cámaras especiales que omiten esta luz y solamente se encarga de detectar el infrarrojo. Entonces aquí, como para dar un ejemplo, vamos a borrar esto acá. A ver, esto es importante, es como el tema de repaso. A ver, déjenme, voy a borrar todo esto. Vamos a borrar acá. Y bueno, esto voy a hacerlo aquí. Bien. Esto también nos permite, para cuando vayamos a hablar de temas un poquito más eh, en la parte de física, determinar que dependiendo del elemento, listo, el elemento tiene ciertos niveles. Hay elementos básicos como el hidrógeno, el oxígeno que tiene mayor cantidad de protones y neutrones, el carbono que empieza a tener mayor cantidad, etcétera. Dependiendo del elemento, cómo los físicos saben qué elementos hay en un planeta. Pues cada elemento, si se carga de cierta cantidad de energía, como vimos anteriormente, empuja cierta cantidad de energía directamente. Pero hay elementos que tienen una valencia mucho más grande, una capa más grande, una capa más pequeña y bota ciertos espectros de colores. Por ejemplo, un elemento puede que bote el azul, un color azul. Otro elemento bota un poquito más de rojo. Otro elemento bota un poquito más de color morado, etcétera. Entonces nosotros, pues, se usa la espectroscopía, creo que así se llama, y determina, bueno, en tal planeta se coloca un prisma, se divide en los colores y vienen las rayas que haya negro. Es como un código de barra, es decir, bueno, este planeta es alto o tiene alto nivel en oxígeno, tiene bajo nivel en monóxido de carbono, tiene alto nivel en etcétera. Ya, es como una forma para poder determinar si es o no viable algún tipo de planeta. Entonces, en resumen, para que les quede claro, altas temperaturas son movimientos moleculares más altos, bajas temperaturas, menores movimientos moleculares. Ahora, ¿de dónde a dónde se mueve la temperatura? Aquí vamos a dar un ejemplo bastante chévere. Tenemos el cuadro A y el cuadro B. La ley de la ley de termodinámica dice que si un objeto A, un objeto B y un objeto C está unido, todos van a tener la misma temperatura aunque A y B no se estén tocando. Ya les voy a explicar eso. Imaginemos que en la casita A hay personas más alegres, ¿ok? Que son elementos, moléculas. Perdón, elementos acá. Y acá en la casita B hay personas más tristes. Las personas más alegres pues tienden a moverse mucho más. Es decir, en mi analogía, esta va a tener mayor temperatura. Vamos a colocarle unos 35 grados. Esta va a estar un poquito más triste, van a tener menor movimiento. Vamos a colocarle unos 20 grados. ¿Ok? 20 grados centígrados. Entonces, en ese ejemplo, si yo los junto A y junto B, las personas alegres tenderían a intentar alegrar a las personas tristes. Entonces, cuando ellos intentan alegrar a las personas, pues normalmente, igual que en la temperatura, la alegría es la que se tiene que salir, o sea, darle energía o alegría a las otras personas. En ese intercambio, pues llega un punto en que estábamos tan alegres y le dimos bastante energía a ellos que ellos se sintieron un poquito más alegres y nosotros nos cansamos un poquito de tanto dar la alegría. Cuando ambos se juntan, pues llegan a un acuerdo de unos 27 grados. ¿Ok? Entonces, llegaron a un equilibrio. Ambos puntos están a 27 grados, es decir, ambos están así. Ni tan alegre, pero ni tan triste. ¿Ok? Ambos llegaron a un equilibrio. Pero ¿quién o el que formó ese equilibrio? Pues las personas más alegres que tenían más energía empezaron a darle su alegría a las personas que estaban más tristes.
Entonces, en ese caso, si tenemos un objeto A, un objeto B que se une a uno C, este empieza a darle más energía a este, si este es el que está más caliente, este le empieza a dar energía a este y todos llegan a un equilibrio, aun cuando A y B no se están tocando. ¿Listo? Eso básicamente es para entender de dónde a dónde se mueve la energía. Esa es este puntico de acá. Ahora, tres formas en que se puede transmitir el calor. Número uno es conducción. Número dos, conducción. Perdón, número uno, conducción, convección y radiación. Son tres. Vamos a hablar explícitamente de cada uno de ellos. Empezaremos por el más sencillo, que es conducción. La misma palabra lo dice, o sea, conducir, o sea, van directo. ¿Qué pasa? La conducción se ve más que todo en materiales físicos que son bastante rígidos. Ejemplo, tenemos acá una varilla y la varilla está llena de moléculas, de elementos. Acá están todas, cada una de ellas. ¿Listo? Cada uno de ellos. Están todos pegaditos. Si yo, por ejemplo, me coloco a altas temperaturas donde son moléculas que se están moviendo, empiezan a empujarlas a ellas. Y como están todas pegadas, esta se mueve un poquito, empuja a esta, 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 empuja a esta. Por conducción, o sea, se conduce básicamente el movimiento. Un ejemplo simple, usted está en una fila y llega alguien corriendo y empuja a la persona que está aquí. Esa persona empuja a esta, esa persona empuja a esta, empuja a esta, empuja a esta, empuja a esta, y se transmite todo el empujón. ¿Listo? Por conducción. Ese es uno de los mecanismos que se transmite la temperatura o se transmite el calor. Por eso cuando hablamos de equipos térmicos, son equipos que donde los elementos tienen a estar un poquito más separados para cuando este quiera empujar al otro, pues tenga que moverse un poquito más. El ejemplo, no es lo mismo empujar a una persona en una fila que está todo el mundo pegado que en una fila donde está un poquito más separado. Es decir, cuando este se vaya a caer, le da tiempo como en medio corre y empuja al otro, el otro corre y empuja al otro. Si están todos pegados, enseguida todo el mundo se tiende a caer. Ese es como un ejemplo. Entonces, el mecanismo de cómo usar materiales que sean o que se disminuya la parte de la conducción. También se usan en aeroespacial o la NASA usa cierto tipo de elementos que en su composición están bastante separados molecularmente para evitar la conducción directa del calor, ¿ok? Para que puedan aguantar ciertas temperaturas. Entonces, este básicamente es el contacto directo conducción, el más sencillo. Convección. Bien, convección es el movimiento, pero ya cuando las cosas están más separadas, hablando ya de líquidos o gases, o cosas que están un poquito más libres. Claro, el agua es un poquito más libre, los gases son un poquito más libres, pero una varilla de metal no es tan libre que digamos, están todos pegados. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hablar un poquito de densidad. Yo creo que lo voy a repetir abajo, pero vamos a dar un ejemplo aquí breve. ¿Qué pasa? Si hay mayor movimiento, la gente está más alegre, siguiendo el ejemplo, se tienden como hay mucho movimiento, mucha alegría en ese bailoteo, empiezan a separarse un poquito porque hay mucha alegría, entonces están moviendo a cada rato. Al separarse, aquí vamos a hacer dos cajitas. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de partículas, cosas que haya en un espacio determinado. Resulta que si las personas se mueven mucho en una caja determinada, pues solo cogí dos personas. Las otras están dando vueltas. Si no se mueven casi en una caja determinada, ¿listo? Usted ve un poco hormigas. Usted coge una cajita, las hormigas están moviéndose a la loca. En esa cajita cogió 10. Pero si todas las hormigas estuvieran organizadas, usted la coloca y coge mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, si hay poco movimiento, va a haber mayor densidad porque están juntas. Por eso el agua fría tiende a bajar mientras que los líquidos o el agua caliente tiende a subir. Y es por eso cuando usted va a hervir algo, pues primero empieza la zona inferior que está directamente en la lámina calentando, se empieza a subir y la fría empieza a bajar. Así directamente se empieza a calentar la olla de manera uniforme. Esto es como para entender acá, ese es el movimiento de convección, de los que más se mueven a los que menos se mueven. Luego viene la parte de condensación, que esto lo vamos a hablar ahorita. Esto no lo vamos a meter ahora, lo vamos a hablar ahorita al final con unos casos de salud. Pasa igual con el aire. El aire de los aires acondicionados es bastante frío, empieza a bajar y empieza a empujar el aire caliente hacia arriba para que el aire acondicionado tienda a absorberlo. Es por eso como se enfría. También es importante determinar que los aires absorben la humedad. Por eso es que los aires dicen, está goteando porque claro, se está llevando la humedad. ¿Qué pasa? Si el aire caliente está un poquito más separado, le da tiempo de tener moléculas de agua a su alrededor.
porque claro, hay espacio para tener moléculas de agua a su alrededor. El aire frío está más junto, no le da tiempo de tener moléculas de agua a su alrededor. Entonces, por ende, el aire caliente tiende a llevarse la humedad, que es la que sube en el aire acondicionado y es la que usted saca hacia afuera, la segunda parte del aire acondicionado que saca el, el aire caliente y empieza a dar las goticas porque se empieza a condensar directamente. Eso es como un ejemplo acá sencillo de cómo funciona el tema de convección. Básicamente se utiliza cuando no es un ambiente rígido, se usa en líquidos y gases. Ahora, radiación de las ondas electromagnéticas, que fue el que dimos el ejemplo inicial. ¿Listo? Se pueden conducir directamente las ondas infrarrojas por el vacío hasta que llegan a un cuerpo. Hay cuerpos de baja emisión y cuerpos de alta emisión infrarroja. Es decir, usted tiene una fogata y usted siente como un calor directamente en la fogata. Es porque está emitiendo bastante energía infrarroja, bastante en cantidad. ¿Ok? Usted directamente, usted lo toca, usted está caliente o usted está a una persona y dice, "Uy, pero se siente como un fogaje con esa persona porque está emitiendo bastante radiación infrarroja. Entonces, hay equipos que ustedes dicen, no, pero es que esa persona no se está soleando, está encerrado y hay una máquina, un horno gigante, no, pero es que el horno está ahí así, pero es que el horno, aunque no se esté quemando, está emitiendo radiación y esa radiación es lo que puede que aumente la temperatura y el trabajador se sienta en un inconfort térmico. Hasta ahí espero que vayamos bien. Igual si ustedes hacen un comentario, pues se puede hacer el video. Yo busco otros ejemplos, etc. Ahora, tipos de transferencia. Yo siempre explico este ejemplo con una varilla de aluminio. Coja la varilla de aluminio y coloca en el sol. Y vuelva a tocarla. ¿Está caliente, sí o no? Bien, ya tenemos el primer ejemplo por conducción directamente, pero también por radiación. La radiación entra, empieza a tocar, la varilla empieza a calentarse y usted toca la varilla, pues llega un punto y dice, uy, se transmitió todo el calor. Otro por fricción, coja la varilla y empieza a hacer así en el piso. Toca la punta para ver si no va a estar caliente, pues va a estar caliente. Ya usted hubo un movimiento directo por fricción. En fricción empieza a haber movimiento entre dos estructuras y como dijimos que mayor movimiento es mayor temperatura, pues va a estar el elemento caliente. Y otra es que coloque la varilla directamente en un fogón, pues ahí sí va a haber conducción directa porque el calor va a empezar a pegarle de un punto A a un punto B. Ya es como un ejemplo, ¿ok? Que también hay ciertas cosas. La fricción interactúa bastante, colocarlo en un elemento más caliente o más frío también interactúa bastante, etcétera. Ahora vamos a empezar por los efectos en la salud, que es como lo que ya queremos entender de lleno. Bien, esto cuando lo doy en clase lo explico con un dibujo, traemos un maniquí, sacamos cada órgano en un modelo anatómico y empezamos a ver qué pasa en cada parte del cuerpo. Vamos a empezar por altas temperaturas y que hay que tener en cuenta. Bien, siempre esto como base en fisioterapia o los que manejan temas de salud dicen, bueno, el calor hace vasodilatación, el frío hace vasoconstricción y esa base nos va a servir aquí para todo. ¿Qué pasa en la piel y en las glándulas sudoríparas? Bien, cuando usted se viene a poner a altas temperaturas o el ambiente está caliente, los vasos sanguíneos tienden a aumentar un poquito. ¿Ok? Los vasos sanguíneos tienden a aumentar un poquito. Al aumentar esa cantidad de vasos sanguíneos, lo que hace el cuerpo es, bueno, tenemos que aumentar el área para poder dispersar más el calor. Resulta que usted tiene que estar a 37 grados y usted tiene que perder el calor por la superficie de la piel. Si usted está en un ambiente caliente, usted tiene que aumentar los vasos sanguíneos para que el mayor volumen de líquido, que es lo que movemos internamente, logre llegar a la superficie y poder dispersar ese calor. Y usted también tiene que sudar, ¿listo? Para que ese sudor llegue a evaporarse y cuando se evapore se lleve también parte de los kilojoules que nosotros usamos como energía, que básicamente es la cantidad de energía que necesita el agua para evaporarse a 100 grados. Es decir, a 100 grados centígrados se necesitan casi 2400, 2300 y pico kilojoules para que se pueda evaporar. Como usted está a 37 grados, está a menos de 100, usted tiene que aplicar mayor energía para poder evaporar o que se disperse o que esa gota de sudor pues se lleve básicamente la temperatura de su cuerpo. ¿Ok? Entonces por eso usted un efecto inicial básicamente es irritación en la piel o aumento de la vasodilatación. ¿Qué puede pasar? Pues un eritema o un enrojecimiento que es bastante común. Hay personas que dicen, oye, tienes calor y estás con los cachetes rojos, ¿ok? Vasodilatación periférica.
puede generar sarpullido o irritación en bastante casos. Hay casos donde la persona sufría de una dermatitis en la piel, pues directamente trabajaban en altas temperaturas y usaban un guante que básicamente era un guante tipo látex. Entonces el sudor, la acumulación, no cambiaban los guantes, usaban el mismo a cada rato, pues tuvo una dermatitis y un bastante sarpullido en la palma y dorso de las manos. ¿Qué pasa en el sistema cardiovascular? Bien, como ya vimos que hay una vasodilatación, va a haber un aumento pues, del gasto cardíaco. El corazón dice, bueno, ahora hay una vasodilatación, tenemos más volumen que empujar, tengo que latir un poquito más rápido y debo aumentar bastante la presión arterial porque, claro, aumento la cantidad de vasos sanguíneos en una zona y como esas zonas están bastante lejos y me están pidiendo bastante requerimiento de líquido, debo empujar con mayor fuerza. Aumenta bastante la presión arterial y hay una pérdida leve de fluidos en caso de que esté sudando demasiado. ¿Ok? Puede haber una hipotensión o un síncope que tiene mucha relación con la parte del cerebro, del sistema nervioso central, que vamos a ver las personas que se sienten confundidas, irritación, convulsiones, etc. Entonces, claro, el corazón tiene que latir más por esa vasodilatación y esa pérdida de líquidos también. Hay una afectación doble. ¿Qué pasa con el riñón? El riñón dice, bueno, si estamos perdiendo líquidos, yo no debería estar orinando a cada rato, pues no aguanta. Entonces, el riñón básicamente retiene la mayor cantidad de sales que pueda, ¿listo? Y agua para compensar la pérdida en caso de que esté sudando. Porque vamos a hablar de un caso de altas temperaturas donde puede que sudes o puede que no sudes y te estás concentrando directamente con el calor. Ese ejemplo lo vamos a dar después. ¿Ok? Entonces va a haber una oliguria o poca cantidad de orina. En caso de que usted orine, usted va a ver que tu orina es fuerte. Es una orina que está concentrada porque no está tan diluida. Porque no es recomendable que esté perdiendo líquido. En ese ejemplo que tenemos acá. ¿Qué pasa con el cerebro? Tenemos una barrera hematoencefálica y puede haber un efecto o edema cerebral. ¿Por qué? ¿Han escuchado que si la fiebre llega a 40 o 41, la persona puede como convulsionar, puede que caiga en coma o hay un golpe de calor? Bien, ¿qué pasa? La barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege todo lo que es el medio externo y el medio interno, porque el cerebro es preciado, o sea, no cualquier cosa debería entrar ahí. Si aumentamos a 40 o a 41 grados, por eso es tan peligroso que la fiebre pase de esos niveles, las fibras, listo, o básicamente las proteínas de la barrera hematoencefálica empiezan a desnaturalizarse, es decir, ya no está en su forma natural. Su forma natural sería algo así y se empiezan a desnaturalizar. Abren espacios. En esa apertura de espacio entra mayor cantidad de líquidos, entran desechos, etcétera, y hay por eso el ejemplo de un edema cerebral. Y casos en ese edema, como los golpes de calor, pues puede causar confusión, irritabilidad. Muchos adultos mayores que tienen dificultad en el proceso regulatorio de sus temperaturas, por eso en ciudades, por ejemplo, en las que yo vivo, que son de altas temperaturas y bastante humedad, se da muchos golpes de calor y a los adultos de mayor hay que tenerle bastante cuidado, que son normalmente épocas donde se pierden, porque empiezan a confundir, no piensan bien, salen del barrio, ya después no saben dónde quedan, etcétera. Es importante tener ese control. En los músculos, pues vamos a tener un desequilibrio puntual, la pérdida excesiva de sales, no por el riñón, sino a través del sudor. Si usted prueba el sudor y está un poquito saladito, no está tan salado porque el líquido intersticial o su torrente sanguíneo pues tiene mayor cantidad o concentración de electrolitos, la sal tiene menos cantidad, pero de igual si suda bastante pues se empieza a perderlo, ¿ok? Y altera la bomba sodio-potasio pues por la pérdida excesiva de sodio, lo que puede causar calambres musculares o mialgias, ¿listo? O sea, básicamente dolor muscular o tensiones bastante fuertes. En el hígado pues es un daño directo, pues por hipoxia o falta de flujo sanguíneo provocada por el daño de los tejidos hepáticos, pues se va a enfocar del envío de flujos sanguíneos pues a la piel, a otras áreas superficiales, disminuyendo un poquito la cantidad de sangre a ciertos órganos puntuales. Y eso puede producir una ictericia, que es el paciente que ustedes ven con los ojos amarillos, etcétera. Bien, eso es como un resumen de lo que podemos observar en altas temperaturas. Faltan dos cositas. Número uno, cómo hace el sistema reproductor. Resulta y pasa que nosotros, normalmente los hombres, tenemos los testículos alejados del cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen que tener una temperatura bastante diferente. Cuando hace mucho calor, se tratan de alejar mucho más del cuerpo.
cuando hace mucho frío tiende a pegarse mucho más al cuerpo. Hay cierto estudio, aún está en investigación, que ciertas personas que trabajan con altas temperaturas, pues tienden a tener una leve afectación en la producción de espermatozoides, cantidad y forma. Se puede recuperar así, normalmente pasa en muchos casos que cuando una persona o una pareja intentan tener hijos y no pueden, gran parte o más del 50% de los casos puede que sea por el hombre, normalmente puede que sea un operario que trabaja en altas temperaturas, intenta y no puede, está fallando bastante. Al momento de irse de vacaciones, que está más relajado en su casa, ya no se expone a altas temperaturas, ya los espermatozoides se recuperaron, pues ya ahí, pum, ya pudo hacer lo que quería con su pareja y pues ya pueden que tengan el hijo. Entonces también afecta, en ese caso, que usted es un trabajador que tenga ese problema, pues trate de cambiar un poquito áreas de menor temperatura a una temperatura más estable, a ver si eso puede ser beneficioso. Aún está como creo que unos estudios ahí, pero es importante tenerlo acá en cuenta. Bien, con frío. En el frío pasa otra cosita. Si el calor o las temperaturas altas hacen vasodilatación, pues el frío haría lo contrario, que es una vasoconstricción, ¿ok? Vasoconstricción periférica. Pasa mucho que cuando ustedes ven películas que empiezan a moverse las manos así o mover los dedos de los pies, pues como son las partes más distales, son áreas superficiales donde normalmente hay pocos vasos sanguíneos, pierdes poco calor y empiezan a necrosarse. Si empieza a generar vasoconstricción en esta área que es pequeña, no hay muchos vasos sanguíneos que puedan cubrir porque el área es pequeña. Un área más grande pues tienen más vasos sanguíneos. Si unos se apagan, pues hay otros que están como colaborando. Áreas pequeñas, menos vasos sanguíneos. Al haber eso, llega pocos nutrientes, no llega oxígeno y el tejido empieza a necrosarse o a morir, que llegan con los dedos básicamente negros o bastante cianóticos, como un color azulado. Eso es por eso es que empiezan a hacer movimientos para aumentar el flujo sanguíneo en los dedos. Por eso normalmente cuando estás descalzo, ¿listo? Cuando las personas están descalzas, que te dice, uy, el piso está bastante frío, es la manera más fácil de que podamos nosotros perder el calor y por ende enfriarnos un poquito más. Pasa muchos casos de personas cuando van a hacer videos o grabaciones en ambientes donde hay nieve o helados, usan como un cartón o un aislante porque entra directamente bueno, perdemos directamente el calor por los miembros inferiores o la zona que esté más distal acercándose al ambiente frío. ¿Listo? Entonces está la nieve, está la bota y usted empieza a perder el calor por ahí. Si usted coloca una tabla, unas botas aislantes, pues no empieza a perder tanto calor. Como el ejemplo aquí. En los músculos, pues básicamente tenemos los escalofríos o manera de tirirear, por así decirlo, que son contracciones involuntarias para aumentar la temperatura en el cuerpo. El metabolismo, pues baja bastante y esto es como una ventaja. En uno de los libros que tengo acá atrás, que ahorita vamos a hacer, bueno, ahorita no, un día de estos hago un video explicando de qué debería encontrar de cada libro, porque tengo 5 libros de fisiología y cada uno tiene unas curiosidades más interesantes que otras. Mencionaba el tema de que en caso de un accidente cerebrovascular, hay un área que se llama zona en penumbra, que es la área que se está en zona en penumbra porque si no la rehabilitan bien, pues puede que genere mayor daño y hay una mayor alteración en la persona, que perdió menos control muscular, que tuvo afectaciones en unos músculos y en otros no, etcétera. Se recomienda que haya un cuarto frío o una máscara fría, creo que era un traje frío. Cuando esa persona le veían los inicios de un accidente cerebrovascular, lo envolvías en ese cuarto o en esa cámara fría, lo que hacía es disminuir básicamente el metabolismo neuronal. Al disminuir el metabolismo neuronal, las neuronas pues no van a consumir tanto y como ya no está llegando mucho oxígeno, pues no se van a morir porque claro, van a consumir mucho menos. Ese es como para tener el ejemplo ahí. El frío tiende a traer un poquito de somnolencia, te sientes un poquito más cansado, entonces tiende a estar la persona un poquito más relajada con un frío, o sea, cuando es un frío moderado. Si ya es frío, frío bastante elevado, llega un caso en que la persona se siente caliente. Es decir, está tan alta la temperatura, te sientes un frío horrible, pero en un momento a otro ya te sientes como caliente. Claro, el cuerpo lo que hace es que toda la temperatura ya dijo, bueno, que se mueran, vamos a perder los brazos, vamos a perder las piernas, concentra todo el calor internamente y por eso te siente como un calor o un alivio, lo cual es el estadio más mortal. En la parte del corazón, pues arritmia e irritabilidad del miocardio, pues básicamente son arritmias ventriculares, esto porque afecta los canales de calcio al corazón, ¿listo? Aumentando la probabilidad de fibrilaciones en bajas temperaturas. Son como los paros cardíacos, normalmente la muerte más común. Bueno, causa de la muerte más común por bajas temperaturas, ¿listo? O las hipotermias. En los pulmones
Aquí es bastante común porque el aire que está entrando es un aire frío que irrita las vías aéreas, que la gente empieza como a toser, a sentir hasta que siente sangre y esto paraliza los cilios, ¿ok? Que no pueden expulsar directamente los mocos y la bacteria. Por eso las personas que dicen, no, tienen gripa, trata de salirte de un ambiente frío porque el aire frío va a afectarte, claro, afecta a los cilios y no puedes expulsar directamente las mucosidades o las bacterias que tengas internamente. Entonces es importante que si su abuela tenía razón de que no te metas en la nevera cuando tienes gripe. Ok, puede causar broncoespasmos, entre otros. En los riñones, pues con frío, la gente se deshidrata, pero no por sudor, sino porque orina mucho. Hay personas que están en aire acondicionado y empiezan a orinar, orinar, orinar y no toman casi agua. Hay una deshidratación directamente por frío. O al haber deshidratación, pues va a haber una afectación en el volumen sanguíneo que afecta directamente el corazón. Vemos cómo todo se relaciona ahí. Entonces, también está el caso que lo voy a dar ahora del trabajador que está en bajas temperaturas y luego sale a altas temperaturas. ¿Qué está pasando? Causas de muerte, aquí damos como un ejemplo. Las más comunes son por una falla multiorgánica. Cuando hay mucho calor, la falla más común es falla multiorgánica. Usted muere prácticamente cocinado. Bajas temperaturas, un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Sencillo. Evento no letal más común, pues agotamiento del calor o deshidratación extrema, temblores incontables, pérdida de destreza muscular. Bien, vamos a detenernos aquí un poquito. En un ambiente de trabajo, por ejemplo, yo visito empresas donde trabajan en altas temperaturas y bajas temperaturas. En bajas temperaturas resulta que es por un animal, no voy a dar como muy tema, pero bueno, manejan un animal, el animal tienen que pelarlo, tiene que estar congelado, porque el animal, la comida, la carne está congelada, tienen que hacer movimientos de destreza, más o menos un control motor. Personas que no regulan tanto la temperatura o no tienen un buen equipo de protección personal que mantenga la temperatura y el agarre, puede que generen fallas en la tarea. ¿Listo? Y no podemos modificar la temperatura porque es la temperatura que debe estar directamente proporcional para mantener ese alimento fresco. Ya. En otro video hacemos un ejemplo de lo que hicimos en esas empresas de mejor. Agotamiento por calor, pues, deshidratación extrema, mareos y debilidad. Personas que trabajan en horno tienden a estar consumiendo muchas sales vitales, lo cual no es recomendable si usted las usa todos los días, porque a medida pues afecta directamente el riñón. Dicen, no, es que él trabaja en horno, pero todos los días se toma una sal vital y un Gatorade. Todos los días, todos los días. Bueno, una bebida hidratante deportiva. Todos los días puede que genere una afectación en la persona. ¿Ok? Entonces solamente debería tomarse en caso de que usted haga una actividad física bastante extrema, en caso de que usted lo tome pues una semana sí, una semana dos, o sea, debe tener como un control puntual en el momento que tenga que usar esas sales vitales o equipos hidratantes. Directamente agua tampoco es que vaya a servir porque el agua sola pues no da todos los electrolitos. Es saber diluir bien esa sal vital. Como un ejemplo acá. Igual eso lo manejan internamente en sus empresas. Esto básicamente le pueden tomar fotos, vamos a omitirlo, son las causas más comunes. Ahora, ¿qué es la humedad? Resulta que la humedad tiene efectos fisiológicos importantes. Hay ciudades, por ejemplo, bueno, voy a dar este ejemplo al final porque vamos a hablar de unos casitos. Bien, ¿qué pasa con una alta humedad? Una humedad mayor al 70%. Resulta que el aire tiende a tener gotas de agua, ¿ok? Gotas de agua. Y es como un tren o un bus. El bus tiene cierta cantidad de pasajeros. Si está al 70%, es que el bus está lleno de 70% de pasajeros, le caben 30 personas, ¿ok? O 30%. Usted suda, usted suda, y el aire empieza a llevarse las pequeñas gotículas, ¿listo? Porque claro, ya usted le pasó energía a las gotas para poder evaporarlas. Pero para que se evapore, el aire tiene que llevárselas. Si el aire tiene espacio, se la lleva y usted se enfría y se sienta bien. Está feliz. Pero si el aire está muy húmedo, 80%, usted aunque esté transmitiendo esa temperatura, no va a poder evaporar directamente la gotica y el aire no se puede llevar esa temperatura. ¿Qué pasa? Usted se está quemando o se está ensopando, por así decirlo. Porque claro, ya el ambiente está muy húmedo, no necesita más agua, no hay espacio. Baja humedad, hay ambientes secos, por ejemplo, donde hay baja humedad, que usted dice, oye, no siento calor,
está fresquito y usted está sudando, pero lo está perdiendo rápido, que también pasa en muchos casos de deshidratación, porque usted, como no sabe si está sudando o no, ni siquiera toma agua ni nada, pero se siente fresquito. Importante. Ahora, casos, porque aquí vamos a hablar de casos. Bien, termorregulación, vamos a hablar de humedad un poquito, vamos a hablar de lo que es la evaporación y condensación y algunos casitos acá. Tenemos la piel, una mano, igualita. Resulta que el aire puede ser un aire frío o un aire caliente. Ustedes dirán, lógica. Se supone que ajá, el aire de igual se está moviendo, todo el aire debería ser caliente. No, el aire es el movimiento o lo que transporta, que básicamente lo da el movimiento de rotación de la Tierra, pero las moléculas que están en ese aire pueden estar alegres o tristes, es decir, puede que se estén moviendo mucho más o estando mucho más quietas. Si están un poquito más tristes, lo que dije anteriormente, es que están más pegadas. Por ende, van a ser mucho más densas. Pero como están tan pegadas, a veces no le da tiempo de tener humedad, porque no les cabe mucho espacio. El aire caliente, que está más alegre, se empieza a mover, le cabe espacio para atraer humedad. Por eso el aire caliente pues tiende a ser un poquito más húmedo, que es lo que se lleva el aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Dos reacciones. Normalmente nosotros, hay animales pues que tienen bastante vello, bueno, pelaje, se erizan, ¿visto? Nosotros tenemos un músculo enfocado directamente en estirar o colocar el pelo o los vellos de punta, ¿listo? Lo que hace esa posición es que el aire que entra, por ejemplo, usted le da mucho frío, usted cuando tiene frío pues se eriza, aumenta los vellos. Cuando los vellos aumentan, el aire que empieza a estar en el ambiente demora un poquito más en irse. Si el aire se lo lleva cada rato, es decir, el aire frío te tiende a llevar el calor. Entonces, el aire pasa, te lleva calor, te lleva calor. ¿Qué hace el cuerpo? Eriza los vellitos para que el aire demore un poquito más. Se empieza a dar dos vueltas y se va. Empieza a dar dos vueltas y se va. En ese transcurso de tiempo, usted dice, bueno, le da menos tiempo de perder ese calor. Si pasa rápido, se pierde el calor. Si usted se eriza, da una pequeña vuelta y va, da una pequeña vuelta y se va. Lo que atrasa el proceso es que usted pierda bastante calor. Listo. Entonces, esta pequeña explicación acá. ¿Para qué dimos esta explicación? Porque hay que entender dos cositas antes de esto. Bien. Ya hablamos del aire caliente, el aire frío. ¿Qué papel juega la humedad en eso? Bien. Vamos a hacer otra vez la mano. La mano. La persona está sudando. Aire. Si el aire está muy saturado de agua, recordemos, usted no va a poder enviarle más agua al aire. Si el aire está poco saturado del agua, o sea, el aire está más seco, usted va a poder enviarle esas gotitas de agua. ¿Ok? Es como un ejemplo para tenerlo aquí en cuenta. Resumen, así es como nosotros nos regulamos. En ese caso, si yo les digo, bueno, hay ciudades, por ejemplo, una ciudad acá en la costa, acá en Colombia, donde cae un serenito y el piso pues está a 40 grados. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a evaporarse directamente esa poca agua. Esa poca agua empieza a evaporarse y hay mucha mayor humedad en el ambiente. Tras de que el aire está más caliente, ¿listo? Genera más espacio porque el aire caliente tiene más espacio. Ese poco espacio empieza a llenarse de humedad. Entonces usted está aire caliente, bastante humedad y usted suda y no se regula. ¿Qué pasa? Hay como una sopa interna. Pero hay ciudades, por ejemplo, donde llueve bastante y son frías. Y usted dirá, ah, pero qué raro. Por ejemplo, acá Bogotá, la capital del país, que llueve, se supone que debería haber bastante humedad. Y aquí viene el efecto de la condensación. El aire es más frío. Al ser más frío, pues tiene menos espacio. ¿Ok? Entonces, esas pequeñas goticas de agua que tienden a evaporarse, como no hay casi espacio, empiezan a juntarse nuevamente. Lo que hace es que haya como una pequeña neblina, o se formen nubes, o se formen, bueno, pequeñas cantidades de vapores fríos. Por eso es que hay bastante humedad, pero se vuelve a juntar rápidamente formando neblinas. ¿Listo? Eso pasa en las ciudades frías. Acá no.
Acá directamente están rodeando las goticas de agua en el aire. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua tiende a pegarse nuevamente. Hay dos mecanismos para aumentar la temperatura. Bueno, aumentar la temperatura no. Hay mecanismos específicos donde el agua va de la evaporación a la condensación. Y ustedes dirán, ¿qué prefieren? ¿Quemarse con agua caliente o con vapor de agua? Es mucho peor el vapor. ¿Por qué? Resulta que para que usted hierva algo, por ejemplo, acá a temperatura, bueno, a temperatura no, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. ¿Ok? ¿Qué significa esto? A esa temperatura, el agua le da tiempo de vencer la presión atmosférica, que es una presión de todos los gases, y salir. Pero si usted sube a mayor altitud va a haber menos presión atmosférica. Es una presión que hace que el vapor no salga. A mayor altura va a haber menos presión, por eso el agua evapora mucho antes. El agua puede evaporar a unos 75 grados, por ejemplo. ¿Listo? Lo cual usted tiene que demorar mucho más en calentar el agua para que tenga los alimentos. Porque que usted vea que algo está evaporando no significa que esté bastante caliente o no esté tan caliente. Si algo está evaporando a nivel del mar, está muy caliente. Si algo está evaporando en una montaña o algo más alto, pues no está tan caliente. Eso es como para tener el ejemplo acá. Ahora, esas goticas, para volver a formar agua, tienen que condensarse. No es lo mismo algo que se está moviendo acá, todas pegadas, porque ya tienen bastante energía. Las que tienen más energía son las que logran, tras que se están moviendo, saltar, ¿ok? Como cuando hablamos del nivel molecular, ¿listo? Que saltan de un nivel de energía a otro, tienen bastante energía. Entonces, para que se vuelvan a convertir en agua, si usted está en un vapor de agua y usted toca su piel, le pegan esa cantidad porque van rápido, van rápido. Y cuando se juntan, forman agua. Y para formar agua tienen que volver a transmitir esa cantidad de energía, que básicamente son los puentes de hidrógeno. ¿Cómo así? Para que se evapore, el agua tiene que separarse. Y para separarse tiene que romper los puentes de hidrógeno. Es decir, eso requiere cantidad de energía. Para volver a pegarse, pues tienen que unirse nuevamente los puentes de hidrógeno, pero tienen que soltar energía. Entonces, en el vapor, le está pegando las moléculas de agua rápido. Y cuando se juntan, que se unen, liberan esa energía que tenían acumulada y le transmite a usted internamente. Las quemaduras normales de agua caliente puede que lleguen al tipo 1 o tipo 2, pero con vapor son de tipo 2 a tipo 3. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta que es mucho más complejo cuando hablamos de vapor de agua. Listo, esto es para tener acá un pequeño casito, explicación resumida. Y pasa algo. ¿Cómo funciona cuando hablamos de ambientes de trabajo? Bien, déjenme ver si tengo algo acá más que presentarle. Ah, bueno, acá está el ejemplo de la ciudad, etcétera. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer dos casitos. Número uno, tenemos un trabajador que está en un cuarto frío. ¿Ok? Frío. Está a 2 grados centígrados. Está usando su equipo de protección, su chaleco, etcétera. El trabajador sale y afuera en la ciudad está a 37 grados. Cuando sale, como él está más frío, su ropa va a estar más fría, el calor que está en el ambiente o la humedad que está en el ambiente tiende a pegarse en la ropa. Que ustedes cuando tienen las gafas en aire y sale y usted se le empaña las gafas, claro, como él está más frío, la zona más caliente tiende a moverse a la zona más fría. Y como esto está relativamente más frío, le logra transmitir la energía de las moléculas de agua para poder pegarse nuevamente y quedar como un ambiente húmedo o pequeña cantidad de agua. Listo. Si el regador vuelve, no va a volver solamente con su traje, va a volver con el poco de goticas de agua o humedad que tenía en su cuerpo. Eso hará que básicamente el trabajador pueda llegar a una hipotermia porque la pérdida de calor va a ser 24 veces mayor por la cantidad de agua que tendería su cuerpo a evaporar o a sacar de ahí. Entonces, por ende, es importante como que tener un control de que en ese cambio pues vaya a una zona de 16 grados, luego una de 16 o 22 grados y así directamente a la temperatura ambiente, como un control importante. Listo. ¿Qué otra cosa me faltó? Creo que esto vamos a darlo para una segunda parte. Vamos a explicar ahora, bueno, ya van 40 minutos, vamos a darlo mejor hasta acá. Un resumen rapidito, pues estamos hablando de temperaturas.
afectaciones en el cuerpo por altas y bajas temperaturas. Importante saber los temas de condensación, los temas de conducción que acabamos de hablar. Pasa una cosa importante que cuando vemos la temperatura, es decir, la temperatura hoy está a 35 grados, pero la humedad está al 80%. Y en el otro dice la temperatura está a 35 grados, pero la humedad al 20%. ¿Listo? Bueno, vamos a poner acá. En este caso, la temperatura está a 35, acá está a 36. ¿Dónde usted se sentiría más fresco? Obviamente acá. Y te dirán, ¿por qué? Si hay más temperatura, sí, pero hay menor humedad. Es decir, usted va a poder regularse. Acá, aunque haya un poquito menos de temperatura, hay bastante humedad. Usted no va a poder regularse. Y ahí la importancia no solamente de que cuando ustedes vayan a gestionar un área de trabajo y decir, bueno, el clima hoy, acá específicamente en mi ciudad, está alto y hay poca humedad, pues vamos a poder trabajar. El clima está alto hoy y hay bastante humedad, pues no vamos a poder trabajar. Y aquí la importancia, si el clima está alto y hay poca humedad, es decir, las personas pues van a sudar más. Usted tiene que enfocarse bastante en la hidratación. Porque claro, van a poder controlar la temperatura. Si el clima está alto y hay bastante humedad, pues no me sirve tanto enfocarme en la hidratación, sino equipos de ventilación o extractores de temperatura para que la persona pueda regular esa temperatura. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Espero que haya quedado claro. Si no, pues vuelvo a repetir, vuelvo a sacar otros libros de repaso y seguimos alimentando información. Este tema tiene bastantes componentes de física, entonces es importante que vamos a ver los videos o el módulo de física que vamos a explicar con ejemplos uno por uno. Listo, acá estoy acá a capela explicándole lo importante de alteraciones fisiológicas por altas y bajas temperaturas.